¿Qué tal, amigos? Yo soy Adriana Rivera Melo para darles la más cordial bienvenida a este video podcast Health Trends de Comunicación más Contenido, Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Viridiana Ruiz. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Anáhuac del Norte, tiene especialidad en salud y bienestar corporativo por la misma institución y una maestría en dirección de instituciones de salud. Además, cursó un programa en alta dirección en el IPADE Business School y cuenta con diplomados en farmacoeconomía y acceso, así como en administración en salud pública. Pertenece también a la asociación Mamás Doctoras, donde también funge como coordinadora regional sur en la Ciudad de México. ¿Nos acompañan? Bueno, pues yo le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Viridiana Ruiz. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Anáhuac del Norte y tiene especialidad en salud y bienestar también. Gracias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Health Trends, tendencias saludables. Qué importante es la salud. Así es, Adriana, te agradezco mucho la invitación, estar aquí con ustedes. Gracias a Health Trends por este espacio y pues más que contenta de poder compartir con ustedes un poquito más de la experiencia y la información en salud. Tú te dedicas más, doctora, a lo que son o a lo que es tendencias saludables, ¿no? De alguna manera. Platícanos un poquito, a ver, de lo que... Pues en este tema de tendencias saludables, en este tema de bienestar corporativo, ya lleva algunos años en auge todo este tema de la norma 035 que tiene que ver con todo lo que es bienestar corporativo, ¿no? Ese componente que tiene que ver en las empresas de salud para los trabajadores y que hay un actor muy importante que es el lugar de trabajo para esto. La norma, ¿qué? 035. La norma 035. ¿En qué consiste exactamente esta norma para que nos quede bien claro? Pues en el clásico y muy escuchado burnout, en el estrés laboral, todo lo que implica, los riesgos que puede tener un trabajador, un colaborador para llegar a padecer burnout, la manera en que lo podemos detectar, pero sobre todo yo creo que lo más importante, de prevenirlo, ¿no? Y aquí tenemos los dos actores más importantes, la empresa como el trabajador, en donde se conjuntan eso, qué tanto me toca a mí, qué tanto te toca a ti, para llegar en ese bienestar que requiere la persona en todas las esferas de su vida. ¿Qué es el burnout y cómo lo podemos detectar? Ahorita que lo mencionaste. El burnout es como este cansancio, este momento donde a veces la persona explota y dice ya no puedo más. Se puede manifestar de muchísimas maneras y varía en cada una de las personas porque, como bien dicen, cada persona somos un mundo, ¿no? Claro. Pero puede estar desde el insomnio, estos periodos donde poder conciliar el sueño les cuesta mucho trabajo y el tiempo que están durmiendo también es muy poco, alguna crisis de ansiedad, cansancio continuo, cambios en el estado de ánimo, o pueden estar muy enojados y molestos, como también pueden llegar a estos cuadros de depresión. Entonces las manifestaciones en la gente pueden ser muchísimas, en sus relaciones interpersonales, empiezan a discutir más o se van aislando de la gente con la que más solían convivir. Aquí la parte es mucho lo psicológico y lo emocional que se empieza a manifestar, que podemos detectar. Claro. Y bueno, hoy en día hay programas precisamente de apoyo para todos los empleados o estos empleados de tantas empresas que están pasando por crisis de esta naturaleza, ¿no? Parte de eso es la creación de esta norma que se vuelve ya de manera obligatoria en las empresas y aunque muchas de ellas ya tenían estos esfuerzos o programas muy consolidados en temas de wellness, en temas de bienestar corporativo, hoy en día es un must, es un sí o sí deben de tenerlo. ¿Es un requisito ya? Más que requisito, es como ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya se vuelve de una manera obligatorio. Ya hoy en día pueden haber multas para las empresas, sean pequeñas, medianas o enormes, ya puede haber una multa para ellas si no están cumpliendo con lo que se establece en la norma, tanto para cuidar a los trabajadores que ya tienen algún padecimiento al respecto, como para todo el resto de la población para prevenirlo. Entonces, sí, ya es un must, ya deben de haber algunos esfuerzos si no hay un riesgo ahí para ciertas sanciones, pero también yo lo veo como, ¿qué empresa no querría contar con un programa de wellness? Que aquí es mucho cambiar el chip, ¿no? Porque es pues a mí me cuesta, tengo que invertir quizá en la parte del psicólogo, en la parte del ejercicio, en las pausas activas, todo lo que se puede hacer, igual lo pueden ver como el gasto,
pero hay que cambiar el chip, hay que darle un poco la vuelta a esto en de, sí, obviamente hay una inversión, no gasto, pero también tu retorno cuál va a ser, porque qué pasa con este tipo de burnout, este estrés laboral o todas estas consecuencias, la gente empieza a faltar, entonces hay un ausentismo, la gente empieza a ser menos productiva, o ya hay excusas, o ya no hacen bien su trabajo, o el clima laboral se vuelve un caos total. Entonces, ¿de qué manera el tener ciertos programas o ciertos esfuerzos, ciertas estrategias va a cambiar todo eso en tu empresa, en tus trabajadores? Vas a tener gente contenta, gente que se va a sentir cuidada, que incluso van a decir, oigan, trabajar aquí es lo máximo, recomendar a tu empresa como un lugar para trabajar por el clima laboral, por todo lo que está pasando y cómo los cuidan o cómo se sienten apreciados y valorados. Claro. También para la empresa es un plus. Tu rotación de personal va a ser mucho menor porque obviamente esa rotación, eso sí es un gasto. Retener a tu talento también es un gasto. Definitivo. Porque lo que inviertes en encontrar... perderlo es una pérdida también. Total. Y vuelves a empezar tu proceso para encontrar esa persona clave para esa posición, todo el proceso de reclutamiento. Ya que la encontraste, el capacitarla, en entrenarla, en formarla, y se te va por ciertas situaciones que pudiste prevenir. Creo que un programa así puede lograr mucho más de lo que pudieran considerar como un gasto. Claro. ¿Qué papel juega el área de recursos humanos en este tema de salud corporativa? En muchas empresas se considera que recursos humanos es quien debe de llevar este tipo de programa, obviamente porque tiene pues el control de la gente y esa sensibilización. Sí, el acercamiento, ¿no? Sí, que aquí hay pros y contras, ¿no? Incluso para tú tener un buen programa en bienestar corporativo, ¿qué tienes que hacer? Pues un diagnóstico de qué piensa tu gente, siente tu gente, busca tu gente, necesita tu gente. ¿Cómo se encuentran? Y para eso tienes que hacer encuestas. Evidentemente en muchos lugares las hace recursos humanos por ser el área, obviamente, ¿no? de persona, pero en otros casos también es importante que quizás sea un externo, por esta parte que a veces uno como trabajador dice, híjole, es que si yo pongo van a creer que yo no estoy de acuerdo, no me gusta y pues mejor no digo la verdad. Y en esta parte donde ser súper transparentes, decir las cosas como son, ayudan y orientan mucho mejor los esfuerzos que se deben de tomar. Entonces, puede ser recursos humanos, hay empresas que tienen el área médica como tal, donde ya se incluye que el fisioterapeuta para las pautas activas, la parte de nutrición como bien mencionabas, la parte psicológica o algunas estrategias de team building o dinámicas tanto para la persona como con la familia, ya depende ahora sí de cada compañía, del tipo de compañía o las funciones, los cargos y demás, cada empresa lo irá decidiendo, ¿no? ¿Qué tendencias recomiendas tú que tengan ciertas corporaciones? En primero, pues, que digan sí lo quiero, ¿no? Uh-huh. Que no estén reunientes o que estén negadas a tomar la decisión de contar con un programa más allá de las implicaciones legales o económicas que pueda tener, que decir, creo que sí es momento de cuidar a mi gente, a mis colaboradores. ¿Qué puedo hacer? Sondear qué está pasando en mi empresa para ver en dónde estamos. Igual no hay mayor tema, igual y uno que otro beneficio pudieran sumar y cumplir con lo respectivo, pero el involucrarse, y esto va a todos los niveles, ¿no? Y hacer esta parte de integración, de pertenencia de su gente para que también participen, se sumen a los esfuerzos, porque por más que la empresa haga, diga, haga, vaya, uno como trabajador, uno como persona también tiene que tener ese empuje, esa proactividad de hacer lo que nos están pidiendo, porque al final del día pues es un bien para nosotros. Claro. Tengo entendido que hay una organización que se llama Mamás Doctoras, en la cual colaboras tú, estás dentro de esta organización. A ver, háblanos un poquito de en qué consiste, qué es lo que hacen. Esta historia es muy simpática. Esto empezó en el 2017, ya sabes, estos grupos en redes sociales que se empiezan a formar por Antes de la pandemia fue. Sí, antes de la pandemia. Y empezó amigas, ¿no? Una colega me invita, le hace la invitación en red social, acepto y a la semana, boom, éramos muchas más y a las 2 semanas y creció de una manera exponencial y muy rápido. ¿Pero qué hacían? ¿O cómo empezó? Empezó en redes sociales y en esta parte de mujeres, bueno, obviamente los criterios son que seamos mamás y que seamos doctoras, ¿no? Y en esta parte de mujeres y lo sociable y hay que conocernos y el desayuno y el evento, empezamos a socializar mucho. Pero llegamos a ser tantas que tuvimos como que
regionalizarnos, ¿no? Entonces, somos hoy en día 14,000, si no es que más, a nivel internacional. O sea, somos muchísimas sumadas en esto. Ya somos desde el 2017. Así es. Y entonces, al ser tantas y en todos los esfuerzos de todas las especialidades, subespecialidades, trabajos, de todo tipo que te puedas imaginar, dijimos, hay que hacer más. Entonces empezamos a hacer este tipo de cuestiones. Nos tocó el temblor del 2017, fue impresionante el apoyo, que estábamos como recién entendiendo el grupo y la dinámica y cómo organizarnos. Y de repente fueron donaciones a nivel nacional impresionantes, tanto en monetarias como en especie. Las canalizaron ustedes. Exactamente, o sea, fue una organización impresionante de en qué punto se requiere y qué se requiere para distribuir el apoyo, o incluso de los especialistas, ¿no? Porque en las zonas donde estaban haciendo rescates hacían falta ciertos especialistas por las atenciones en sede, temas de donaciones de sangre o de alguna enfermedad o algún tema, o canalizar a un paciente con el especialista en la zona donde se requiera, o que a veces pues, el familiar está de viaje y pues sin querer ocurre alguna situación de salud. ¿Quién puede estar ahí? ¿Quién puede orientar? ¿Quién puede apoyar? Entonces el grupo ha crecido de una manera impresionante. Las actividades son de todo tipo. Entonces, por empezar con un tema en redes sociales, creció la dinámica, se ha fortalecido en muchos aspectos en pro de entendernos como mujeres, como mamás, como doctoras, en este empoderamiento, ¿no? Que a veces dices, son mujeres, son profesionistas, pero a veces el tener a alguien que te entienda más allá de ciertas cosas también ayuda mucho al gremio, ¿no? Se volvió una hermandad impresionante. ¿Cómo les fue durante la pandemia con la organización? Fue retador en el aspecto, pues, que éramos sector salud. Y obviamente, aunque muchos cerraron negocios y actividades o hacían home office, pues a las personas que no pudimos hacerlo, evidentemente éramos nosotras, ¿no? Y fue un aspecto... Las mamás doctoras. Porque tienes a los hijos en casa, por las escuelas que son virtuales, pero al mismo tiempo tú sí tienes que salir a trabajar. Y además expones a tu familia, porque pues tú estás yendo a hospitales, tú estás dando consulta, tú sí te estás exponiendo. Y llegar a casa, ¿no? Entonces, pues empezaba desde los tips, ¿no? Dependiendo la especialidad de todo, pero cómo se cuidaban en el trabajo, en el hospital, cómo llegar a casa, ¿no? Desde nos teníamos que cambiar antes de entrar la ropa, la convivencia, todo eso, o de plano como los hijos con los abuelos, con el papá y la doctora en otro lado, y era difícil, y también lo viví en carne propia, ¿no? Porque pues extrañas a tu gente, pero también sabes que es la única manera en que los podías cuidar. La parte donde hubo desabasto de insumos de equipo de protección. Entonces aquí también fueron esfuerzos, y aunque a veces conseguíamos las donaciones monetarias, ¿dónde conseguíamos el equipo de protección, no? Sí, entonces fue toda una dinámica, pero logramos conseguir muchísimo equipo y también estarlo repartiendo y catalogando, digamos, de alguna manera, quiénes estaban más expuestas, quiénes menos, quiénes corrían ciertos riesgos, para estar distribuyendo los equipos de protección para todas y pues cuidarnos de alguna manera, ¿no? El público está muy interesado en conocer si tienen alguna página de mamás doctoras, cómo se pueden acercar con ustedes. Incluso hay mamás que están interesadas en participar y en unirse también a la organización. Claro, mira, obviamente el grupo es un poco cerrado por los requisitos de ser mamá, ser doctora, sin esta parte. Tienes que ser doctora. Y mamá. Ya hay otros grupos más que en esta parte también ya se han ido generando, pero sí son como estos requisitos básicos por la dinámica que vivimos día con día, que digo, no descartamos ni hacemos a un lado otras situaciones, pero a veces en nuestra dinámica de ser médicos, de estar con pacientes, de que te hablan, te sales, o los horarios que uno maneja, más la dinámica del hogar, muchas situaciones que nos unían era es que yo no le hago caso al grupo del chat de la escuela de mis hijos, ¿no? Y entonces o no me quieren o no me aceptan o no, y como mamá te sientes terrible, pero como profesionista estás en otro punto. Entonces cuando platicamos, no, pues a mí me pasa igual, no, yo también estoy en las mismas, pero pues ni modo. Y de repente, página? Sí. ¿Cuál es? Mamás Doctoras AC, porque ya se consolidó la AC también ya hace algunos años por todos estos esfuerzos que hemos realizado y que quisiéramos hacer mucho más. Si alguna mamá estuviera interesada y fuera mamá y doctora, invítala, doctora. Con mucho gusto en mi correo, si gustan contactarme, y yo las canalizo con la coordinadora, ya sea del país, del estado o la zona en que corresponda, para que pues
también se puedan sumar con nosotras a todos los esfuerzos. Y tú tienes redes sociales, me imagino, doctora. Así es, yo ¿Cuáles son? estoy en Instagram como Viri Ruiz, en Twitter también como doctora Viri Ruiz. Viri Ruiz. Viri Ruiz, y bueno, tendrán mi correo también para cualquier situación en que se les pueda apoyar o asesorar, con mucho gusto. ¿Cómo apoya la salud corporativa al trabajador? Explícanos. Yo creo que a manera de conclusión, en muchos aspectos, es una manera en que te sientes cuidado, apreciado y valorado por la empresa, en este aspecto donde también te vuelves consciente de muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta. Por ejemplo, en el home office, que ya también está por salir la norma 037. Ah, sí. A veces estás en la casa, estás con tu computadora y estás tan metido en el trabajo, pues que no te levantas ni a desayunar ni a comer, lo haces ahí mismo y a medias, cuando debe ser un espacio únicamente para los alimentos. Esa pausa, ¿no? A que si estás en la oficina y a veces te paras que por el cafecito o el tecito y puedes platicar con un compañero en el pasillo, ¿no? De, no, fulanito me dijo, estoy enojado. Y desahogas y descargas un poco. Claro. Estando en casa no, estando en casa acumulas. Sí, el tema que si la silla ergonómica, que si la iluminación, ya hay muchos estudios a lo largo de los años de cómo esto va permeando en la salud de cada persona. Entonces, hacernos conscientes, es que la empresa también sea consciente y el esfuerzo sea por ambas partes para tomar acción, para cuidarnos en todos los aspectos. Obviamente la empresa no va a querer perder un elemento muy importante, pero en casa tampoco nadie te quiere enfermo o ausente. No, entonces, no, claro. Es esta parte de concientizar y de actuar para poder detectar y prevenir cualquier situación en salud. Definitivamente, y unirnos y hacer equipo, doctora. Efectivamente. Porque pues ya ahora sí que lo estás manifestando, ¿no? Que les fue muy bien con esta organización que tienen de mamás doctoras, que entre todas pues obviamente han apoyado y han ayudado a mucha gente en necesidad, ¿no? Y bueno, pues que sigan adelante. Esperemos que así sea, vamos a seguir deseamos. Sumando esfuerzos. Y también las empresas, ¿no? Que colaboren. Es un esfuerzo de todos, y que al final del día. de arena también. Claro que sí. Es un esfuerzo en conjunto, sin duda alguna. Pues en nombre de Comunicación y Contenido Health Trend, te agradecemos mucho, en nombre mío también, que hayas estado aquí con nosotros, doctora. Un gusto, Adriana, un gusto estar con tu público, con este espacio de Health Trends. Te vemos muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto.